Hola, buenas. Esta es la diagonal cuadro, la corrección de la cápsula pasada, en la cual voy a dar los ejercicios que estaban anteriormente. Bueno, primero, para la primera ejercicio, dicen que da esta superficie que está aquí, alfa menos 2 por x cuadrado, más 2 más alfa y cuadrado, más esta cuadrado igual a alfa. Nos piden graficar las superficies cuadráticas cuando los coeficientes valen cero, es decir, cuando esto de aquí es cero, esto de aquí es cero y esto de aquí es cero. Marque los puntos de alfa en la recta real donde... Ah, no, esta es la B. Vamos con la A. Bien, si nosotros tenemos nuestra primera ecuación, alfa menos 2x cuadrado más alfa más 2y cuadrado más z cuadrado igual a alfa, y hacemos cero cada uno de los coeficientes donde está el alfa, vamos a tener los siguientes tres casos. Alfa menos 2 igual cero, alfa más 2 igual cero y alfa igual cero. Lo cual es básicamente deducir cuáles son los posibles valores. En este caso sería alfa igual 2, alfa menos 2 y alfa igual cero. Esos son los tres casos que vamos a analizar. Para el primer caso, alfa igual 2, si ustedes reemplazan, les va a dar esta ecuación que está acá, en la cual corresponde a una especie de cilindro. ¿Por qué es un cilindro? Bueno, primero fijémonos de que la, la ecuación que está aquí no tiene presente el x, y cada vez que no está presente una de las variables en tres dimensiones, tiene una especie de forma cilíndrica. Por ejemplo, si yo tuviera una ecuación la cual me describiera en XY un rombo, por ejemplo, y yo después esto lo expreso con una expresión en R3 en el espacio, quiere decir que en el espacio ese rombo va a ser una especie de prisma. Eso siempre se va a cumplir cuando uno tenga cuando no esté presente una de las variables. Otro ejemplo ya más intuitivo de lo que ustedes pueden tener, por ejemplo, es con los planos. Por ejemplo, un plano, eh, un plano simple, en este caso que sea x más y igual 1. Esto en R2 en realidad es una recta de este estilo, y igual 1 menos x. Pero como no está presente la variable z, en R3 va a tener como, voy a tener como una especie voy a tener una especie de proyección, pues, como si yo lo estuviera como alargando. ¿Y eso qué me forma? Un plano. Ese fenómeno usted lo puede ver en los planos, por lo tanto, en este caso, ustedes pueden observar de que esto es una elipse, por el simple hecho de tener suma de dos variables cuadráticas, independientemente de los coeficientes que hayan acá. Por ejemplo, si hay, siempre y cuando sean positivos, pero por ejemplo, si son los mismos, si fuera 4x cuadrado, 4y cuadrado más 4z cuadrado igual 2, acá estaríamos frente a una circunferencia, porque los coeficientes que acompañan los términos cuadráticos son iguales. En este caso no es así, por lo tanto es una elipse. Solamente cambia como que sea más achatada. Volviendo al ejercicio, como tenemos una elipse en el plano IZ, tenemos una elipse en el plano IZ, eh, y no está presente la variable x, ¿esto qué quiere decir? De que a lo largo del eje x, este elipse va a tener un comportamiento como el que vimos anteriormente, como si estuviera como arrastrando la elipse a lo largo de todo el eje x. Eso va a generar este cilindro, por así decirlo. Un cilindro como base, con base con base de elipse. Eh, eso sería como, eso ocurre en este caso y se forma este cilindro raro que ustedes pueden visualizar acá. Esta es la visualización más computacional en 3D y esto es un dibujo más como rústico de lo que está pasando. En este dibujo se pueden dar cuenta de que el eje X es la que está acá en rojo, el eje Y es la que está en azul, en verde, y el eje Z es lo que está en azul. Entonces se pueden dar cuenta que al graficar esta misma función en un computador, les va a dar como una especie de cilindro. Lo mismo ocurre con lo mismo ocurre con ejercicios que van a ver más adelante. Ahora vamos al otro caso, el cual es alfa igual menos 2. En la cual, si ustedes reemplazan alfa igual menos 2 en la ecuación de acá, les debería de quedar este sistema, menos 4x cuadrado más z cuadrado igual menos 2. Si yo ahora dejo positivo esta parte de acá, el término libre, es decir, el término que no tiene ninguna variable acompañada,
debería quedarme un sistema de 4x cuadrado menos z cuadrado igual 2 para dejar esta parte positiva. ¿Para qué la quiero dejar positiva? Para poder ver qué tipo de figura eh, tengo presente en este momento. Y en este momento es una hipérbola. Cada vez que ustedes tienen restas cuadráticas, les puede dar una especie de hipérbola en R3. Dependiendo cuántos términos negativos tengan acá, les va a dar diferentes tipos de hipérbola. O hiperboloides, mejor dicho, se llaman en R3, en el espacio. Pero bueno, en R2, que en este caso es el plano, por la misma geometría analítica, pueden concluir de que esto de acá es una hipérbola, de que es recta cuadrática. Pero ahora hay que ver cuál es la forma de esta hipérbola, o mejor dicho, porque esta hipérbola puede tener dos diferentes casos. O sea, en el eje XZ, en el plano XZ puede ser así, o puede ser así, mi hipérbola. ¿Cómo sé cuál de estos dos casos es? Va a depender de dónde está mi eje de simetría. En este caso, mi eje de simetría siempre va a ser la variable que esté negativa, en este caso es el z. Y el eje focal va a ser la variable que esté positiva. El eje focal va a determinar como el eje donde las hipérbolas intersectan, donde el eje y la hipérbola se intersectan. En este caso, la parte positiva está en el x cuadrado, por lo tanto las hipérbolas intersectan al eje x. Ese se llama eje focal, y el eje de simetría es el eje donde no se intersectan, que en este caso es el eje z. En este caso, como es negativa la parte z, el eje de simetría es acá, es el eje z, y el eje focal es el eje x, por lo tanto las hipérbolas intersectan al eje x. Y igual que anteriormente, no está presente la variable y. ¿Eso qué quiere decir? Que esto va a tener como una especie de forma no cilindral, pero sí como este mismo comportamiento donde uno toma una variable, por ejemplo, toma una figura y la va como corriendo, por ejemplo. Es como que una especie de barrido. Ese mismo efecto se va a verificar acá. Es como si yo tomara esta hipérbola y las desplazara a lo largo del eje y formara una especie de barrido. Eh, ese efecto es el mismo que ocurre acá y esta es la forma que tienen las hipérbolas. Son como dos hojas que se están como dobladas que se miran entre sí. Es como ese comportamiento. Eh, Luego vamos a la parte de alfa igual cero, en la cual si ustedes reemplazan alfa igual cero, van a tener esta expresión cuadrática que está aquí. Ahora, dámonos cuenta de una cosa, ahora tenemos esta expresión cuadrática que está aquí, eh, al despejarlo, o mejor dicho, sí, o no es necesario despejarlo, perdón, pequeña corrección. Al tener analizada esta ecuación que está aquí, eh, ya no es tan intuitivo ver cómo se comporta. Recordemos que en los casos anteriores tenemos dos variables y justamente una variable no estaba presente, por lo tanto podíamos describir cómo era su comportamiento. Cuando no está una variable presente, simplemente es hacer una especie de barrido a la figura que está en 2D. En este caso en 2D acá una elipse, como que se barre la elipse y forma este cilindro. Y acá son hipérbolas, se barra esta hipérbola y forman este comportamiento como hojas dobladas. Pero acá están presentes las tres variables, así que no existe ese efecto. Por lo tanto, para ver qué efecto está ocurriendo en este caso, vamos a analizar algo que se llama las proyecciones. Esto generalmente se hace cada vez que están las tres variables presentes. ¿Qué quiere decir las proyecciones? Es que nosotros vamos a evaluar una de estas variables con algún número, en general es el cero, y vamos a ver cómo se comportan las demás variables con respecto a esa evaluación. ¿Por qué en general cero? Porque cuando ustedes evalúan el cero, volviendo al plano que está aquí, ustedes cuando evalúan el cero se encuentran justo en el plano X, XY, YZ o YZ, o sea, justo se encuentran en ese eje, pero si ustedes evalúan en otro punto, va a ser un plano paralelo a ese plano YZ, que por términos para referirme siempre al mismo plano, yo voy a referirme como al mismo plano YZ, pero en estricto rigor no es el mismo.
Ahora vamos a ver a lo que me refiero. Por ejemplo, en este ejercicio, si yo en este ejercicio yo al evaluar en x igual cero, por ejemplo, yo obtendría simplemente 2y cuadrado más z cuadrado igual cero. Pero esto no me da ninguna información, porque claramente, al tener esta expresión, la única forma en que esto se cumple es que tanto el y como el z sean cero. Y eso no me da ninguna información de la figura. Por lo tanto, evaluar en x igual cero no me sirve. Para eso voy a evaluar en otro punto. Si evalúo en un punto negativo, por ejemplo, x igual menos 2 tampoco me sirve. O sea, perdón, sí me puede servir también, porque al conseguirlo al cuadrado voy a obtener el 4 y voy a obtener algún valor. Voy a obtener algún valor de él. Puedo evaluar en menos 2, puedo evaluar en 2. En este caso voy a evaluar en 2 porque me da una información. Si ustedes evalúan en x igual 2, les va a dar menos 4 más 2y cuadrado más z cuadrado igual cero. Y al despejar les va a dar esta expresión que está acá abajo. Fíjense que esta ecuación de acá, me da más información de que si yo hubiera hablado en x igual cero. Si yo hablo en x igual cero, no me da tanta información. Esto no me dice cómo se comporta la figura. En cambio acá sí, porque acá me dio una elipse. ¿Esto qué quiere decir? Que justo en el plano donde el cual x es igual a 2 y justo ese plano es paralelo al plano YZ, tengo una especie de elipse. Bueno, tengo una elipse. Veamos ahora cómo se comporta en otros planos. Por ejemplo, eh, si yo quisiera armar este dibujo, yo podría decir que justo acá, en x igual 2, estoy teniendo un comportamiento elíptico. Ok, veamos cómo se comporta en otros planos. En y igual cero, evalúo en cero y me da esta expresión de acá. Esto sí me da información porque esto es una especie de cono. ¿Cómo puedo saber que es un cono? Bueno, si ustedes despejan esto, resuelven, por ejemplo, esta ecuación de aquí, les va a dar que z puede ser menos 2x al cuadrado. Perdón, al aplicar raíz, a ambos lados les va a dar que es para fruto de z igual 2 veces por fruto de x. Y esto puede tener dos casos. Esto puede ser así o puede ser así. Y esta figura de acá me da exactamente esta figura de aquí. O sea, si yo acoplo estas dos ecuaciones, me va a dar esta expresión que está aquí, que está en azul. Lo pueden también graficar computacionalmente. Les va a dar en esta misma figura, esta especie de X. Bueno, quizás esto no era un cono, sino que puedo escribirlo como... Yo lo escribo como cono porque en 3D tiene una forma como cono, pero acá es como una forma de X. Lo pueden escribir también de esa forma. Es como una forma de X. O cono. Yo lo llamo cono más que nada por la forma que me es más cómodo llamarlo, pero es una forma de X. X o cono. Pero sin caer tanto en la redundancia de cómo se denomina eso, vamos a ver cómo se comporta esto. Si yo quisiera dibujarlo acá, esto es una especie de cono. Es una cosa así. Ahora fíjense, miren cómo va tomando forma nuestro dibujo. Va tomando forma nuestro dibujo porque aquí está como teniendo una... Porque justo en un plano que es paralelo al plano IZ tiene elipses y en los planos paralelos al plano XZ son estas X que vendrían siendo una especie de conos. Veamos cómo en el plano Z igual cero, es decir, los planos que son paralelos al eje XY. Aquí también me da una especie de cono, por lo tanto, justo en estos planos voy a obtener esto. Dando como figura final esta figura de aquí, que es justamente como una especie de reloj de arena, como un reloj de arena, pero como estos relojes de arena, como bien, con esa puntita aquí, no como estos relojes de arena así, o trompa, sino que un reloj de arena bien, bien con este puntito acá. ¿Por qué importante? Ahora usted puede decir por qué es importante hacer las tres proyecciones. Porque justamente, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, en el plano XY yo ya no tengo un cono, sino que, por ejemplo, me hubiera dado una parábola o hipérbolas, que también puede ser el caso? Esto quiere decir que aquí ya no sería ese comportamiento, sino que sería un comportamiento así.
Y eso tiene otra estructura en R2. Tendría otra estructura. Si tuviéramos ese caso hipotético, ya mi figura final no sería un reloj de arena, sino que sería como que aquí se va achatando, acá se va hacia, por ejemplo, si yo lo veo como desde un punto de vista paralelo al plano XY, se va achatando, pero si yo lo veo desde un punto de vista paralelo al, al eje X, perdón, al, al eje XZ, esto como que se estaría justo aquí colapsando, como que acá tendría como una línea en la cual se está doblando, por este comportamiento que es como de cono, por así decirlo. Es quizás difícil verlo, pero cambiaría la figura de esta, de este reloj de arena. Entonces, de ahí es importante las proyecciones. Eh, Estas figuras quizás no son tan buenas como para escribir las proyecciones, pero sí son buenas para ver qué es necesario hacerlas para poder construir mi figura en 3D. Entonces, bien, eso es como el ejercicio A, y luego vamos para el B, el cual nos dice, marque los puntos alfa en la recta real donde el coeficiente que acompaña al X se hace cero, el que acompaña al Y vale cero y el que acompaña ya. O sea, los puntos que antes habíamos tenido, o sea, alfa igual 2, alfa igual menos 2 y alfa igual cero. Y luego grafica las superficies correspondientes a los intervalos entre los puntos marcados. Es decir, que nosotros vamos a, primero, marcar estos puntos que están acá en negro y los vamos a graficar. Vamos a ver qué ocurre con la ecuación anterior para los puntos que están entre medio. Para eso vamos a tomar unos puntos arbitrarios entre estos intervalos. Por ejemplo, vamos a tomar el menos 3, el menos 1, el 1 y el 3. Son puntos que están entre estos intervalos. Y ver qué ocurre con esta ecuación. Si ustedes ponen el menos 3, por ejemplo, aquí, les va a dar esta expresión de aquí. Y como tienen las tres variables presentes, vamos a ver qué figura nos está dando. Para eso vemos las predicciones. X igual 0 nos va a dar esta figura que está aquí, esta figura que está aquí, que esto es una hipérbola, recuerden, resta de cuadrados es una hipérbola, resta de 2 variables cuadradas es una hipérbola, acá también nos dio una hipérbola, y acá otra vez una elipse. Veamos cómo se comporta en esta hipérbola. Vemos que en ambas hipérbolas la variable z está negativa, por lo tanto su eje de simetría es el eje z. También vemos que en la elipse no hay mucho que decir, simplemente una elipse que es 5x cuadrado más y cuadrado igual 3. Por lo tanto, ¿esto qué nos quiere decir? Que si tomamos estas tres variables, voy a dibujarlo así bien a la rapidita, en el eje X, perdón, en la primera proyección nos está diciendo que va a ser una cosa así. La segunda proyección me está diciendo que va a ser como una cosa así. Y la tercera proyección me está diciendo que es como una cosa así. Es decir, es una especie de tromba, por así decirlo. Aquí se no me salió tan bien. Es como una tromba o un volcán, por así decirlo. No sé si es un volcán, pero un reloj de arena como no colapsado, sino que un reloj de arena como así, más o menos, ahí. Pero bueno, esa es la figura. Recuerden cómo formé la figura, dibujo cada una de las proyecciones y ahí después dibujo, eso me va a dar la forma de que puede tener mi figura en 3D. Eso con respecto a uno de los ejercicios, perdón, de los casos. Luego voy al siguiente caso, el cual alfa igual menos 1. eh, Reemplazo el valor, me va a dar esto. Y acá hay un detalle, en el cual, ¿qué hubiera ocurrido si yo hubiera reemplazado lisa y llanamente para calcular la predicción x igual 0? Acá hay otro caso en el cual no se puede hacer, porque si yo lo evalúo me va a dar la ecuación y cuadrado más z cuadrado igual menos 1. Y esto no tiene sentido porque estas son positivas, son dos variables positivas, y esto es un valor negativo. Esto no tiene ningún sentido. Por lo tanto, acá hay que determinar qué valor de x puedo yo evaluar acá. Como esto de acá de la derecha tiene que ser positivo, ya que x cuadrado, porque z cuadrado e y cuadrado son positivos, y suma positivo da positivo, eso quiere decir de que se tiene que cumplir esta inecuación. Yo despejo esa inecuación y me va a dar
término de acá. Esto quiere decir que yo tengo que tomar puntos tales que el x cuadrado sea mayor o igual a eh, un tercio. Esto es lo mismo que x sea mayor a raíz de un tercio o que x sea menor o igual a menos raíz de un tercio. Puedo tener esos dos casos. En este caso voy a tomar el raíz de 2 tercios, que es mayor a raíz de un tercio, solamente para obtener esta expresión de acá. Y cuadrado más z cuadrado igual. Ustedes pueden reemplazar raíz de 2 tercios en x y les va a dar ese término. Y disculpen que son un auto. Y bueno, esto es una circunferencia. Bueno, ya tenemos que en un eje es una circunferencia, en el plano IZ. Luego veamos qué ocurre en los otros planos. En el plano y igual cero, perdón, en el plano igual cero, que es justamente el plano XZ, nos da una hipérbola. Y si yo lo en z igual cero, o sea, en el plano X también nos da una hipérbola. En ambos casos nos da una hipérbola. Así que veamos qué es lo que quiere decir esto, cómo se comporta en esta hipérbola. Si nos damos cuenta, el eje de simetría es diferente. Acá el eje de simetría es el eje Z y acá el eje Y. El eje focal, es decir, donde la hipérbola intersecta, es exactamente el mismo, el eje X. Es decir, estas dos proyecciones, que son hipérbolas, ambas hipérbolas intersectan al eje X. Si yo quisiera dibujarlo, vamos a dibujarlo así bien burdamente. Si acá tengo el eje X, acá el eje Y y acá el eje Z, tengo que dibujar una hipérbola acá, otra hipérbola acá, y después mi elipse, o circunferencia. O sea, circunferencia, en este caso. De aquí viene esta figura. Fíjense, tenemos las hipérbolas, que ambas proyecciones cortan el eje X, es decir, la, la proyección asociada, la proyección asociada al plano XY corta el eje X, esta es, ¿verdad? Luego la proyección asociada al plano XZ corta también el eje X, y lo otro es una circunferencia. Así formo estas dos como especies de hipérbolas como hojas, por así decirlo, que se miran entre sí. Luego en alfa igual 1, si yo reemplazo aquí alfa igual 1, me va a dar ahora esta expresión. Y ahora hago lo mismo, proyecciones. Si hablo en x igual 0, tengo una elipse. Si hablo en y igual 0, tengo una hipérbola. Y en z igual 0 también tengo una hipérbola. Si nos damos cuenta, en ambas hipérbolas, el negativo está en el x, por lo tanto su eje de simetría está en el eje x. Y al acoplar las tres proyecciones, nos va a dar este reloj de arena parecido al anterior, parecido a este de aquí, solo que ahora dado vueltas, solo que ahora orientado como acostadito en lugar de parado. Eh, Repito, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Porque el eje de simetría es el eje X, y si nosotros dibujamos esto acoplando las proyecciones, va a ser simplemente eh, tomar el eje X, dibujar una hipérbola, aquí, que esto es como en el plano XZ, luego en el plano correspondiente a la proyección IZ, perdón, XY, acá dibujamos hipérbola en el plano XY, que serían como una especie de así. Y por último ya la proyección en el eje YZ, que nos da la elipse. Así se forma esta figura que está acá. ¿Ok? Y eso es para el ejercicio 1. Nos faltaría un último caso, que alfa igual 3. Nos dio esta expresión de acá. Calculamos sus proyecciones. Acá tenemos una elipse, con elipse. Bueno, acá una circunferencia, porque recuerden que los coeficientes del X y el Z son iguales, así que una circunferencia. Y acá otra elipse. Acoplamos y nos da un elipsoide. Acoplamos. ¿De dónde se forma ese elipsoide? ¿De dónde lo saqué? Lo saqué porque al dibujar las proyecciones, si dibujamos el plano IZ, tendremos una elipse. En el plano XY, XZ
también tener una circunferencia. No soy muy bueno con el dibujo, pero es como una especie así. Y luego con el plano XY también hay una circunferencia. Perdón, una elipse. Entonces se forma como esta figura, así como una especie de óvalo, un huevito. ¿Ok? Y eso es lo que ocurre para el ejercicio 1. Para el ejercicio 2 ahora, para el ejercicio 2 vamos con el ejercicio 2. Trazar la gráfica de estas superficies, x igual, z igual a x cuadrado menos y cuadrado y z igual 1 menos y cuadrado. Nos piden graficar la intersección de estas curvas para estos tramos. ¿Ok? Eh, ok. Primero intersectamos las curvas. Intersectar es lo mismo que tomar este sistema de ecuaciones y tratar de resolverlo. Eh, si reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 1, vamos a obtener esta expresión de aquí, lo que nos va a dar una proyección de lo que está ocurriendo de nuestra superficie de intersección en el plano XY. Lo mismo ocurre si yo sumo estas dos ecuaciones, me va a dar la proyección del plano XZ. ¿Y esto por qué ocurre? Porque simplemente al intersectar ambas expresiones, intersecto la primera ecuación con la segunda, me va a dar una especie de elipse. Y si yo intersecto la primera con si yo sumo ambas ecuaciones, me va a dar una especie de parábola. Pero bien, ¿qué significa esto? ¿Qué significan estas dos proyecciones? Bueno, si nosotros vemos para eso tenemos que saber qué es lo que significan cada una de estas ecuaciones. Y por ello vemos qué significa. O sea, si proyectamos calculamos las proyecciones de la primera figura, z igual a x cuadrado más y cuadrado. Recordemos que en el cero no nos sirve porque va a ser 0 igual a x cuadrado más y cuadrado y eso no entrega ninguna información. Evaluado en otro punto, por ejemplo z igual 1, nos va a dar una circunferencia. Si evaluamos en x igual 1, nos va a dar una parábola. Y si evaluamos en y igual 1, nos va a dar otra parábola. Esto, si nosotros lo acoplamos, nos va a dar como una especie de paraboloide, o una antena parabólica, no pueden ver también, una antena parabólica. Si nosotros acoplamos estas tres proyecciones. Lo mismo ocurre con esta expresión de aquí, z igual y 1 menos y cuadrado. No está presente la variable x, es decir, de que nosotros sabemos que esto es una parábola, en el plano z igual, en el plano iz, donde z igual a 1 menos y cuadrado, esto es una parábola que mira hacia abajo, pero como no está presente la variable x, esto simplemente es pescar esta parábola y hacer como tiene como este especie de efecto de barrido que había mencionado anteriormente. Al tener este efecto de barrido simplemente, y al intersectar estas cositas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir que mi parábola al inicio va a tener este puntito, luego va a ir acercándose más, y más, y más, y más, y más, hasta formar como esta especie de hoja. Esta especie de hoja es lo que está dibujado acá. ¿Por qué? ¿De dónde saqué esto? No lo saqué imaginándomelo, sino viendo cada una de las proyecciones. Recordemos que la proyección en el plano XY, si yo miro esto desde arriba, desde arriba, voy a obtener una elipse, y en el plano XZ voy a obtener una parábola. Es decir, que en este plano, es decir, que esto va a ser como una elipse. Acá tengo x cuadrado más y cuadrado igual 1, pero que en el plano, o sea, que desde arriba va a ser como una elipse. O sea, si yo proyecto esto hacia abajo, va a ser en efecto una elipse. Pero si yo proyecto esto hacia el plano XZ, va a ser una parábola. Eso quiere decir que esto, y como en el otro plano no hay va a ser siempre lo mismo, va a ser simplemente esta figura que está acá, porque esto es como una especie de parábola barrida, por así decirlo. Eso ya nos da la tercera proyección, que es la proyección de la parábola.
Por lo tanto, esto nos va a dar esta especie de, al acoplar las tres proyecciones, nos va a dar como este efecto de elipse como, como ondulatorio. Es como una especie de papa frita, sí. Lo pueden ver como una papa frita. Eh, pero eso sería como lo que está, lo que está detrás de este ejercicio. Recordemos, ¿cómo se dibujó la parte final? Fácil, se intersectó. Primero se vio qué es lo que hacía cómo era el comportamiento de cada figura, se dibujó, se intersectó cada ecuación, se resolvió este sistema, perdón, para determinar la intersección. Y luego que una vez se tienen las proyecciones, se dibuja. Tenemos una elipse y tenemos una parábola. Y como no hay ninguna proyección, o se puede ver como que esta proyección de acá no está jugando mucho, porque acá tenemos la paraboloide corrida, tendremos esta especie de papa frita, para así decirlo, una especie de papa frita. Y eh, eso sería para este ejercicio. Luego, para la 3 z igual x cuadrado más y cuadrado. Todo eso dentro de una raíz. Y luego x cuadrado más y cuadrado igual 1. Tenemos estas dos ecuaciones, estas dos ecuaciones las cuales delimitan una cierta región y nos piden trazar esa región. Bueno, hacemos lo mismo de siempre. Proyecciones, en este caso las proyecciones para esta ecuación de acá va a ser para tanto x igual 0, va a ser z igual raíz de y cuadrado, que va a ser z igual valor absoluto de y. Es decir, que en el plano x y, perdón, en el plano y z va a ser un valor absoluto. Lo mismo va a ocurrir cuando y igual 0, va a ser z igual raíz de x cuadrado, y eso va a dar lugar a va a dar lugar a a otro valor absoluto, nuevamente. Y por último, voy a obtener el z igual 1, en el cual me va a dar un, una circunferencia. X cuadrado más y cuadrado igual. Tengo las tres proyecciones, luego reemplazo esas tres proyecciones reemplazo esas tres proyecciones en mi figura final y me va a dar el cosito. Me va a dar este cosito que está aquí. Entonces, ¿qué hace este cosito? Si se dan cuenta, al determinarlo para z igual 1 y para z igual 2, me va a dar como la altura de esta intersección. Vamos a hacerlo por partes. Tengo mis proyecciones y tengo mi altura. Entonces, la figura intersectada va a ser simplemente eh, un cosito que está así, como una especie de, de cono, pero como que se le metió un tubito por adentro. Entonces, el área delimitada entre estas dos figuras va a ser simplemente como por así decirlo, el grosor generado por ese cono que se le metió el tubito por adentro. Em, Esa región la pueden estudiar viendo las proyecciones. Ustedes ven las proyecciones desde el punto de vista, desde el plano, en el plano XY, por ejemplo, van a tener estas dos ecuaciones que va a ser x cuadrado más y cuadrado igual 1. Por ejemplo, para z igual 1, que es justo el primer punto en el cual yo estoy evaluando el z, que es la base de mi figura, justo las curvas se intersectan, pero para z igual 2, que es justo la parte de arriba, el tope de mi figura, va a ver que la curva en rojo que se corresponde al cilindro va a estar dentro de la curva azul que corresponde a esta especie de cono y voy a obtener este grosor. Luego el- luego, perdón,
Luego, para el plano final, que es el plano, en este caso, el plano ZI, el plano ZI, vamos a ver que ocurre el mismo caso. O sea, si yo evalúo entre z igual 1 y z igual 2, voy a obtener que en este caso el cilindro van a ser dos rectitas. Si reemplazo x igual 0 en el cilindro, me va a dar y cuadrado igual 1, y me van a dar dos puntos diferentes, y 1 igual menos 1, y 1 igual 1 e igual menos 1. Y en este caso me va a dar con esta especie de prosoluto. Voy a obtener esta región delimitada, que está en verde. Por lo tanto, esto me determina que la recta, la figura que yo estoy buscando es esta cosa que está aquí. Es un macetero o un... Se puede ver con una especie de macetero. Lo pueden ver así. Grueso, con un marco grueso. Y eso sería como para el ejercicio 3. Y finalmente para el ejercicio 4 nos piden demostrar que la intersección de estas dos figuras es un plano. Para ello lo mismo, anotamos esas dos ecuaciones, resolvemos el sistema y vamos a darnos cuenta de primero que si despejamos este x cuadrado más 2y cuadrado menos z cuadrado, lo dejamos por un lado, obtenemos esta expresión que está acá. Pero esta expresión se repite lo mismo acá abajo, porque ustedes factorizan este término que está acá, les va a dar exactamente esto. Esto multiplicado por un 2. Entonces simplemente tengo que reemplazar esto aquí, lo que nos va a dar 2 por 1 menos 3x. Y al simplificar, les va a dar menos 6x menos 5y más 2 igual 0. Y eso es un plano. O sea, recuerden, al intersectar siempre se resuelve un sistema, lo que no siempre les va a dar una solución exacta, todo lo contrario, les va a dar como una ecuación. Esa ecuación va a ser la figura resultante de mi intersección. En este caso, un plano. Eso. Al intersectar figuras, recuerden siempre resolver los sistemas y les va a dar una nueva ecuación que va a ser cuya ecuación resultante va a ser la figura resultante al intersectar. Eh, y dependiendo de eso, le puede dar un plano, una elipse, una hipérbola. Va a depender de cómo se comporte. ¿Cómo usted puede chequear eso? Bueno, si están estudiando por su cuenta, lo pueden graficar computacionalmente. Yo les recomiendo la página GeoGebra. GeoGebra, para poder graficar. Ustedes pueden meter todos sus, todas sus fórmulas. Por ejemplo, acá, y ustedes pueden meter su fórmula acá, por ejemplo, pueden darse cuenta del efecto que yo les decía. Miren, x cuadrado z cuadrado les va a dar igual 1. Les da este efecto planar, miren, fíjense. Les da como este efecto de barrido. Pueden reemplazarlo por diferentes expresiones acá. Por ejemplo, 4y cuadrado. Ahí les dio el reloj de arena, que les dije. Ustedes ahora reemplazan eso por otro valor. Les van a dar esta especie de conos que se miran entre sí. Y ustedes pueden ir jugando con las variables. Y así sucesivamente pueden hacer este tipo de cosas con GeoGebra. Y aquí pueden verificar si ustedes, por ejemplo, colocan una herramienta de GeoGebra, quieren ver las proyecciones, pueden simplemente ir acá, intersectar esto con esto, por ejemplo, y les va a dar la intersección en el plano X, intersección de dos objetos. Ustedes quieren ver la intersección en el plano Z igual 0, por ejemplo, colocan eso, o X igual 0, por ejemplo, y colocan intersectar, cliquean esto, y les va a dar la intersección entre esto. Se dan cuenta que es vacío, por lo tanto si yo lo coloco para otro punto, por ejemplo, ahí ya les da una intersección no vacía y nos damos cuenta que es como una especie de circunferencia. Eh, y eso es como esta herramienta ustedes la pueden usar para ver las proyecciones y pueden ver cómo funcionan las proyecciones. Las proyecciones me van generando mi, mi figura, por ejemplo. Yo evalúo en i igual 0 y hago la intersección y ahora yo borro cada una de estas cosas. Todo lo que estuvimos haciendo en la ayudantía simplemente fue construir estas proyecciones.
y a partir de aquí ver cómo se comporta mi figura final. Y eso sería todo por la ayudantía. Me dijera, y eso. Recuerdo, pueden escribir por correo y estoy atento a aquello.